Hola, espero que estén disfrutando sus lecturas y sus reflexiones estos días. Quería grabar en estos minutos un pequeño panorama de la cuestión hermenéutica para ponernos en contexto en la misma página todos y eso creo que nos va a ayudar. Quiero compartirle algunas cuestiones que he compartido también en la clase de hermenéutica y contextualización que creo que son pertinentes también para nosotros. Cuando hablamos de hermenéutica en general, tenemos que ponernos de acuerdo en una definición, por dónde vamos a ir. Y las palabras de Anthony Thiselton nos ayudan a enmarcar el asunto. Él dice que mientras que la exégesis y la interpretación denotan el proceso concreto de interpretar textos, la hermenéutica también incluye la disciplina de segundo orden de preguntar críticamente qué estamos haciendo exactamente cuando leemos, entendemos o aplicamos textos, que es lo que vamos a estar haciendo en la etapa de contextualización, ¿cierto? La contextualización es un proceso hermenéutico en sí. La hermenéutica explora entonces las condiciones y criterios que operan para tratar de asegurar una interpretación responsable, válida, fructífera o apropiada. A lo largo de los años, desde los primeros cristianos hasta nuestros días, ha habido una especie de movimiento en torno a esta pregunta: ¿dónde yace el significado? Esa pregunta es la pregunta que nos va a ir marcando en nuestra pauta de cómo afrontar el texto, cómo acercarnos a nuestra realidad luego. Es un movimiento, un flujo en las respuestas. A través de la historia, algunos han dicho que el significado está en el autor. Y se insiste, ¿no? El autor quiere decir. En otras ocasiones, a través de la historia, el énfasis ha caído más en el texto mismo. Es el texto el que habla por sí solo. Y en otras épocas de la historia de la Iglesia también ha recaído en el lector, el lector como la fuente del significado. Uno pensaría que esto es como estático, ¿no? En la época primitiva se pensaba que solo el autor, luego el texto y finalmente el lector. Pues no, ha sido un flujo de ir y venir y a veces un diálogo, una combinación de varios de estos factores. Lo que es cierto es que cuando uno lee algo o oye algo, lo entiende en su mente en un proceso cognitivo que implica varios procesos simultáneos que permiten que uno entienda algo, ¿no? Así que cuando estamos en un proceso de comunicación, y las escrituras son un proceso de comunicación entre alguien que le dice algo a alguien acerca de algo. ¿Sí? Ese proceso de comunicación es el que nos debe guiar a responder esta pregunta, donde ya es el significado. Um, en muchos momentos de la historia se ha pensado que es el diálogo entre el autor y el texto lo que da el significado. Entonces, personajes como Schleiermacher, por ejemplo, él iba a decir que mientras mejor conocemos el mundo del autor y el texto, podemos llegar incluso, decía él, a entender el texto mejor que lo que el autor quería o podía comprender. Claro, es una ingenuidad filosófica de parte de Schleiermacher y de Dilthey, su discípulo, pero estaba ahí presente, ¿no? En la modernidad se llegó a pensar ingenuamente en el, los métodos estos históricos eran totalmente puros, científicos y podían examinar la evidencia y llegar a conclusiones que le permitieran descifrar y decir el significado de las cosas. Pero estamos conscientes que eso es más complejo todavía que eso. Por eso
En otras épocas, por ejemplo, sobre todo en los años 60, 70, por ahí, cuando afloró la deconstrucción, Derrida y otros autores, fueron al punto de llegar a centrarse tanto en el texto que uno de ellos por ahí dijo que el texto era como una especie de habitación sin ventanas y puertas y que la llave se había quedado adentro. ¿Eh? No había cómo salir de ahí y entonces el significado está en el texto mismo nada más. Y los análisis de, de estructuralismo, sobre todo de los años 60, que genera, por cierto, la semiótica, van a tender a pensar de esa manera. Quizás por el influjo de pensadores franceses que hacían pensar que como que el idioma son macroestructuras y estructuras profundas que arrojan el significado de las cosas independiente de las personas. Y, y claro, no tomaban en cuenta la influencia del contexto tanto de los autor texto como el contexto de quien lee, ¿no? Eh, Ahora, en el diálogo autor-lector, claramente uno puede percibir que también ha habido movimientos de entendimiento. En los métodos actuales uno dice, bueno, el autor lo que quiso decir a sus lectores, entonces hay que estudiar el mundo del lector también para poder entender lo que el autor quiere decir y quiere no decir al texto. Hoy por hoy yo diría que hay intentos desde las esferas sociolingüísticas y de estudios de la comprensión humana en general. Ha habido esfuerzos importantes de trabajar en este balance entre el autor, el lector, el texto, y yo uso la metáfora en mi tesis doctoral de la mesa del contexto. Están sentados en una mesa donde todos conversan y es en esa conversación que resulta el significado. No es solo el autor, no es solo el texto, no es solo el lector. Es una comunicación entre todos. Y claro, el autor tiene una participación importante en esa comunicación. Como dice algunos pensadores italianos, el autor comunica ese mundo, ¿no? Lo delinea. Y luego finalmente tenemos al autor guiando el proceso de lectura del lector. En acercamientos de respuesta del lector balanceados, se insiste en eso. Wittgenstein, por ejemplo, él decía que el, el género literario es lo que el autor pone como las reglas del juego. Aquí vamos a jugar básquet, no fútbol, así que no patee la pelota. ¿Sí? Ese marco de referencia es el que permite a los demás construir el significado. El autor va guiando al lector hacia el significado. Claro, el autor y el lector contemporáneos, ¿no? Entre ellos. Pero nosotros somos lectores segundos en los textos bíblicos. Así que se dan ustedes ya conocen esto, ¿no? El mundo detrás del texto, el mundo enfrente del texto y el mundo del texto. Cada uno en diálogo aporta cosas. Y por eso nosotros que estamos en el mundo enfrente del texto, tenemos que estar muy conscientes de nuestra realidad, cómo es que nosotros vamos hacia el texto con presuposiciones, con nuestros lentes hermenéuticos, mirando el texto. El mundo del texto también va a darnos mucha información. Recuerden que la mayor parte de los textos en las escrituras son metafóricos, son poéticos. Los profetas, los libros de sabiduría, incluso en los evangelios, las enseñanzas de Jesús son ricas en metáforas. Las metáforas que usa el apóstol Pablo en su lenguaje, se nos olvida porque hoy por hoy de repente miramos palabras como redención, justificación, y se nos olvida que en esas palabras, en sus orígenes, están asociadas, por ejemplo, a la compra-venta de esclavos y entonces
tienen connotaciones que quizás no logramos percibir nosotros porque no vivimos en un mundo de venta y compra de esclavos, ¿no? Entonces, el mundo del texto y el mundo detrás del texto entran en diálogo y precisamente es a través de ese diálogo que nosotros vamos eh, acercándonos hacia el significado. El significado propiamente tal es dinámico, ¿no? No es estático, no es un solo significado y de ahí paró, ¿sí? Sobre todo en el lenguaje más metafórico, porque los, las circunstancias, tanto del autor como sus lectores, van agregando distintas capas de significación, ¿sí? Y si a eso le sumamos nosotros que los textos que tenemos no los tenemos aislados, sino que los tenemos en un grupo de libros, ¿no? Una colección de textos que llamamos Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y Biblia, ¿no? Eh, el hecho de que Mateo esté primero y Apocalipsis al final da cierto orden de significación a los textos. Lo mismo pasa leyendo cualquier texto en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento. El orden en que están incide de alguna manera en la proyección de significados. Así que por un lado tenemos el significado primario, digamos, donde está el autor con sus lectores y muchas veces ni siquiera conocemos al autor, ¿no? Eh, pero luego las capas de tradición que las comunidades van a ir dándole a los textos, la forma en que los van usando. Eso es lo que uno observa en el Antiguo Testamento en su desarrollo. Y luego el periodo Segundo Templo es un clásico ejemplo de cómo es que las tradiciones de las escrituras se van retocando, retransformando, generando nuevas avenidas que muchas de ellas desembocan en el Nuevo Testamento. Pero no para la cosa ahí, sigue, ¿no? Luego los textos se juntan siglos después y comienzan a leerse juntos. Todo eso hace que las capas de significación se vayan sumando una tras otra. Por eso digo yo que el mundo del autor y esa dinámica autor-texto-lector va marcándonos una pauta de cómo ir hacia adelante con el texto. Por ejemplo, hay preguntas que pueden surgir, ¿no? ¿El texto significa lo que el autor quiso decir? Capaz que el autor quiere decir una cosa, pero al estar en canon, esa cosa se amplía, se profundiza, se retoca, se reenfoca, ¿sí? También podría ser que a través de la reflexión de la iglesia se van sumando implicaciones que quizá el autor no lograba discernir al principio de su propia reflexión, y es posible que nos acerquemos, cuando el Señor esté con nosotros, nos acerquemos con alguno de ellos y decir, mire Santiago, cuando usted dice aquí tal cosa, ¿quiere decir esto? Y él capaz que se va a quedar pensando y va a decir, pues no sé, sí es posible, eso también puede significar, yo no lo había pensado así, pero ya que usted lo dice, pues sí, también. Eh, Ese tipo de cosas nos pasan a nosotros en la vida cotidiana, así que no de extrañar que también nos pase al leer el texto que ¿sí? Como les decía, muchas veces ni siquiera conocemos a los autores, ¿no? Son autores anónimos, que no tenemos claro dónde vivieron, quiénes eran, cuáles fueron sus destinatarios originales. Así que es muy difícil reconstruir esos mundos y lo único que tenemos es el texto, ¿no? Entonces, desde el texto tratamos de reconstruir el mundo del autor y sus lectores originales. O de las comunidades, en el caso del Antiguo Testamento también, ¿no? Las comunidades exílicas, posexílicas, cómo leen ellos las escrituras, cómo es que las escrituras se van reinterpretando a sí mismas, como estarán viendo ustedes en las próximas unidades. El texto no tiene un significado único, estático, ¿sí? Es dinámico, multisémico. Entonces, el asunto que pregunta uno, ¿el texto es independiente del autor? Pues no es independiente del autor, ¿sí? El autor deja pistas en el texto mismo, su propio estilo, su manera de escribir, ¿no? Las palabras que usa. Eso nos va ayudando a entender algunas líneas y mientras más conocemos a un autor, más fácil entenderlo. Eso nos pasa con Lucas o Pablo, que escriben grandes secciones.
de texto y nos ayuda a entenderlo, o Juan, ¿no? Pero otros autores, digamos Ageo, Malaquías, Judas, son tan cortitos que es difícil poder discernir muchas cosas del autor. Tendemos a leer los textos en consonancia con su mundo en general y también en la situación del pueblo de Dios en ese momento y hacia adelante. En algunos casos ni siquiera tenemos claro cuándo fue escrito, por ejemplo el caso del libro de Joel, que no sabemos, algunos piensan que siglo octavo, siglo séptimo, siglo sexto. Las situaciones de Israel en el sur y en el norte eran tan diversas en esos siglos que es complejo, ¿no? Pero con todo y eso podemos encontrar ciertas pistas en los textos que nos pueden guiar hacia la significación para poder entender los textos. Y en muchos casos, como pasa con los profetas menores, los terminamos leyendo en línea al resto de esos profetas menores o a la luz de los profetas mayores o a la luz de la Pentateuco, que finalmente es como la base escritural del Antiguo Testamento. ¿Y qué papel podría jugar un lector contemporáneo al autor? En los evangelios se ve claramente, ¿no? Cómo cada autor enfoca a distintas audiencias, aunque Richard Bauckham dice que ellos escribieron pensando en una circulación mayor de los textos. De todos modos hay diferencia en la manera en que Mateo escribe, la que Marcos o Lucas, ¿no? O Juan. Así que incide la forma. Y nosotros igual, como lectores actuales, incidimos en el significado, porque el significado tiene dos componentes, lo explícito y lo implícito. Y lo explícito está ahí, pero lo implícito del texto, las sutilezas, las implicaciones que se derivan del texto, claramente dependen del contexto al que se le sume esa significación. Entonces, nosotros en nuestros propios contextos nos enfrentamos a esas circunstancias y vamos contribuyendo, ¿no? Ahora, ¿qué o quién arbitra el significado? Ahí está el debate, ¿no? Yo creo que el significado es un diálogo y es un diálogo donde la voz del autor es importante. El texto mismo nos da parámetros de qué es una interpretación adecuada. Y nuestras realidades también nos permiten mirar ángulos que quizás otras personas en otras circunstancias no logran ver y nosotros igual no logramos ver los ángulos que ellos están viendo y el diálogo entre ambos va a ser vital. Recordamos que no llegamos neutros al texto, siempre tenemos precompresiones, ¿no? Es importante estar consciente de eso. La mayoría de nosotros estamos leyendo como latinoamericanos, desde nuestros propios contextos y circunstancias. Tomamos varios pasos para interpretar. No es que el texto de un solo brinca, ¿no? Tenemos que hacer análisis exegético, tenemos que contemplar nuestra realidad, análisis social de nuestro entorno para estar consciente de qué nos está guiando en nuestra lectura. Y se unen horizontes, ¿no? Como dice Gadamer, se fusionan los horizontes, el horizonte del texto y mi horizonte en una nueva configuración. Y si mi horizonte va cambiando, pues va cambiando mi perspectiva también y por lo tanto la significación del texto. Y por eso, aquí es el tema para todos siempre, ¿no? Mientras más conocemos el mundo del texto y su autor, más comprendemos. Porque vamos acumulando esta cantidad de enciclopedia que hay alrededor, ¿no? Del mundo social, cultural, político, económico, religioso, que moldea en cierta manera lo que un autor reflexiona y sus tradiciones también, cómo lo afectan o lo empujan en ciertas direcciones. Lo mismo va a pasar con nosotros, ¿no? Mientras mejor conocemos nuestra realidad, nuestro entorno, mejor entendemos nuestras propias necesidades, nuestras propias prefiguraciones y al acercarnos al texto vamos generando este camino de comprensión. ¿Qué nos puede ayudar como parámetro? Pues Tertuliano lo puso y creo que sigue siendo lo mismo para nosotros hoy, ¿no? La regula fidei, él dice,
creer en un solo Dios omnipotente, creador del universo, y su Hijo Jesús el Cristo, nacido de la Virgen María, crucificado bajo Poncio Pilato, levantado a los muertos al tercer día, recibido en los cielos, sentado ahora a la diestra del Padre, destinado a venir a juzgar a los vivos y a los muertos a través de la resurrección de la carne, así como con la del Espíritu, dicen algunas versiones, la ley de fe, siendo constante, o sea, todo esto que acabamos de ver, siendo constante, los otros puntos que la suceden, de disciplina y conversación, admiten la novedad de la corrección. Eso nos ayuda a ver qué son los no negociables de nosotros como cristianos a través de la vida y la historia. Y estar consciente que nuestras percepciones no necesariamente son la percepción, ¿no?, del texto. Necesitamos dialogar, necesitamos mirar las perspectivas de los demás. Ustedes están en una comunidad de aprendizaje mayoritariamente latinoamericana y un par de norteamericanos en la ronda también con sus propias perspectivas, ¿no? Y eso enriquece. Pero sería bonito tener en la jugada a otros creyentes de otras épocas. ¿Sí? La tradición de hermanos y hermanas que han reflexionado la fe desde los tiempos del Señor Jesús hasta nosotros hoy. Así que leer historia e interpretación a través de la historia nos ayuda. Pero también a dialogar con otros creyentes de otras latitudes y no solo quedarnos con comentarios traducidos al español desde Estados Unidos o de Europa, ¿no? Dialogar con hermanos asiáticos, hermanos africanos, australianos, polinésicos, qué sé yo. Eso nos enriquece porque nos permite ampliar nuestra manera de concebir la realidad, estando conscientes que el autor, el texto y el lector están en diálogo y el significado surge de ese diálogo en la mesa del contexto.